¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Déjenme organizarme un ratito porque recién terminé con el otro curso y estoy totalmente desorganizado. Tengo un poco de pantallas abiertas. Entonces tengo que organizar. Creo que nosotros todavía estábamos con el tema de la instalación, ¿verdad? ¿Cómo? No lo entiendo. Según mi bitácora, nosotros recién estábamos en el tema de la instalación. Ah, sí, la semana pasada usted nos dijo que, bueno, el grupo recién se conformó, pues también, Ya, la clase anterior. ya. No tenía abierto la máquina virtual. Déjenme ver si les comparto el escritorio. Para que ustedes compartan conmigo. ¿Verdad? Miren, ahorita tuve que detener la clase que se estaba grabando anterior. Estoy transmitiendo en Zoom. Y ahora voy a abrir la máquina virtual. Para ver nuestra instalación de Linux. Hasta donde nos quedamos. Entonces va a demorar un poquito porque está sacado el aire de mi computadora en este momento. Bien, esperemos. Hasta que esperamos eso, veamos por acá. Estábamos... Como ustedes ya configuramos la red. No hemos configurado la red con ustedes, ¿verdad? No. Ya, entonces nos tocará configurar la red. Ya, aquí estamos con el VirtualBox. No sé si aquí fue una señorita que tenía problemas que solamente le salía instalaciones de 32 bits. No sé si será aquí. Sí, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat por el tema de la asistencia. Y no se olviden también que desde ayer está habilitada el aula virtual para que ustedes ingresen al aula virtual y puedan registrar su asistencia, ¿no? Entonces, reviso. Ustedes no tenían que ingresar, ustedes desde hoy día ingresan. Entonces, no se olviden de ingresar, que ya está habilitado el aula virtual por el tema de su asistencia y dejarme aquí sus dos apellidos y sus dos nombres para tener el registro de la asistencia de la clase de Zoom o clase sincrónica. Bien, aquí está su servidor. Yo no le tocaba desde la última vez que lo vimos. Vamos a iniciarlo y vamos a ver qué ocurre con este servidor. La última vez estábamos instalando y creo que ya simplemente tocaba que bootee, ¿no? O sea, que se apague y que se prenda. Entonces ahí esperamos. Creo que la tarea que les voy a dejar en esta semana es que configuren la red. Sí, yo sé que la configuración de la red no es tan amistosa, pero ahí se los voy a poner de tarea para ver si ustedes pueden salir adelante. Si no salen adelante, bueno, no importaría mucho. Miren, ahí ya está nuestra instalación de Linux. Tenemos los dos kernels, en este caso
está booteando por el kernel que está por defecto, que fue el primero. Entonces ahí está inicializando, ¿no? Una vez que comience a inicializar, pues él nos va a presentar un prompt con la palabra login, y eso significa que nosotros podemos autentificarnos en el servidor. Autentificarnos significa que nosotros le digamos al servidor quiénes somos nosotros a través de un usuario y una clave. Bien, entonces ahí se está levantando, se está levantando. Se levanta el servidor, cada vez avanza más en sus procesos para poder servir a ustedes un ambiente gráfico a modo de línea de comando. Y cada vez más y más y más avanza más la barra de progreso del servidor, y cada vez más ustedes se van compenetrando con el sistema Linux, y se les va a hacer cada vez más fácil y más agradable trabajar con estos sistemas, porque poco a poco y mucho a mucho va avanzando, y hasta así como avanza la barra de instalación de Linux, así también avanzan los conocimientos en sus cabezas, y de esta manera estos conocimientos se van a quedar guardados y les van a servir para su carrera profesional más adelante. Bien, para los que se preguntan si me falta un tornillo, ¿verdad? Lo que estaba haciendo es, estaba utilizando una técnica de programación neurolingüística, hablándoles a su subconsciente, para que de esta manera ver si a ustedes se les hace esto más fácil, ¿no? No sabemos si va a tener éxito o no, pero igual yo les acabo de hacer esa técnica para que ustedes vean el ambiente Linux más amistoso. ¿Sí? Porque por lo menos cuando yo lo conocí, a mí no me gustó. ¿Sí? Y más que nada, no es que no me gustó, es que para poder utilizarlo bien hay que conocerlo. Y es allí el detalle. Bien, tenemos aquí en nuestro login, ¿verdad? Donde nos invita a que nosotros nos autentifiquemos, y para eso tenemos que ingresar allí un usuario. Esta es la primera vez que estamos dando login en el servidor desde que lo instalamos, ¿no? Entonces aquí el usuario por defecto en todos los Linux, Unix y Android es el root, ¿verdad? Es el principal, el raíz, el dueño de todo. Y de allí nos pide una clave, y si ustedes recuerdan, nosotros ingresamos una clave en el momento de la instalación. Esa es la clave del administrador, la cual debe de ser segura y no debe ser conocida por nadie más que el administrador. La acabo de ingresar y me dice que está incorrecta, y vamos a ver si fue un error de teclado o si realmente me he olvidado. Está pensando, eso es buen augurio. Y listo, acabamos de ingresar a nuestro ambiente de modo de texto Linux, y ahí estamos, y eso que ustedes ven allí es el prompt. Más adelante vamos a ver detalles sobre el prompt. Aquí podemos hacer un list, ¿verdad? Para ver qué hay. En este caso solamente hay un archivito por allí. Podemos cambiarnos de directorio, ir al directorio raíz con un comando cd, que significa change directory, y la barra significa el directorio raíz. Entonces allí nos cambiamos al directorio raíz, acá le hacemos un list, y aquí vemos que sí tenemos otros directorios, ¿no? Entonces el comando list nos permite listar el contenido del directorio que nos encontramos actualmente. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Para ver si está configurada la red, voy a hacer así, un comando ping a la red. Una dirección. Y vemos que el ping no nos resuelve porque la red está inaccesible, es decir, que no está funcionando la red. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Uno puede hacer eso que está haciendo ahorita usted, pero en la aplicación que nos dijo que descarguemos en el celular. Sí,
De hecho, ustedes pueden hacer la prueba, ¿verdad? Déjenme ver si yo la Eso tengo. estoy viendo, que ahorita me salió esta, no sé si. Sí, justamente yo hice unas pruebas, ¿verdad? Aquí está mi, no sé si lo ven ustedes, ahí está el Termus, ¿verdad? Y aquí en el Termus voy a ver, voy a hacer un comando, voy a hacer un list. Ya, allí hice un list y no sé si ustedes pueden apreciar, ¿verdad? El directorio que está allí en el list. Y si yo hago un ping, estoy haciendo un ping al 8.8.8, pero como este es una aplicación que ya se autoconfigura para la red, si ustedes se dan cuenta, ahí estoy obteniendo respuesta del ping. Entonces aquí en el Termus no hay que configurar la red porque la red ya viene configurada, porque esto es un poquito más automático, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo un ping al 888, entonces aquí en el Termus sí me funciona. Para cancelar eso. Para cancelar eso, pónganle control C. ¿Sí? No sé si ven allí que tienen en la ayuda una tecla que dice control, ¿verdad? Ustedes presionan esa tecla y luego presionan en el teclado la C, le dan Sí, enter ya, ya. y allí lo cancelan. ¿Sí? Bien, entonces ya vimos que el Termos pueden utilizarlo, ya deberían tenerlo instalado para que hagan las prácticas. No todos les va a funcionar y algunas cosas no les va a funcionar igual, pero los comandos más básicos sí les van a funcionar. Bien, entonces nuestra misión del día de hoy es instalar la red. Para eso nos vamos a ayudar de un documento que tenemos acá. Este documento de acá nos permite configurar la red y lo primero que nos dice es que tenemos que hacer un IP link show, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el comando IP link show. El comando IP link show nos va a permitir comprobar el estado de las interfaces de red, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si esto aquí lo... Ya, entonces vamos a hacer un IP link show. ¿Sí? Si lo escribo mal, pues me perdonarán porque yo a estas alturas de mi vida ya me olvido de cómo se escriben las cosas. Bien, hacemos un IP link show para ver las interfaces de red y vemos que esta primera interfase parecería que está bien. Y esta segunda interfase de aquí, si ustedes ven esta segunda interfase, no tiene ninguna dirección IP configurada. Por lo tanto, podríamos decir que esta segunda interfase no está configurada, ¿no? Entonces, las interfaces todavía no están, ¿no? Hay dos interfaces de las cuales la que nos interesa no está configurada. Bien, nos dice que también nosotros podríamos corroborar esto de aquí utilizando un IP-A, que vendría a ser algo así como un IP enseña todo, que muestre todo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un IP-A. Y aquí podemos ver nuestra interfase que nos interesa. Déjenme admitir a sus compañeros. Aquí podemos ver la en 0S3, que es la que nos interesa, que es la interfase de red. Y por acá también podemos ver la en P0S3. Y lo que podemos ver es que no tiene una dirección IP asignada, por lo tanto la red no está habilitada, ¿no? Entonces hemos hecho ya dos comandos, ¿verdad? Para ver la configuración de la red, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Bien, también nos dice que podemos hacer un IP address. Entonces, vamos a hacer ese IP address. Este IP address, déjenme ver por acá. Ya, este IP address, vamos a ver si nos coge. Este IP address yo lo he visto más en la configuración de los routers. Vamos a ver aquí si funciona.
Ya, allí realizamos el IP address. Aquí está. Bueno, aquí creo que no se me muestra el mouse. Ya, aquí está nuestro IP address, ¿verdad? Y lo que nos ha hecho es mostrar los estados de la interfase. En este caso vemos que la primera interfase sí tiene una dirección IP local. Esta es lo que se conoce como el localhost y es una dirección que sirve para probar la red local, para ver si la tarjeta de red local funciona. Y la interfase de red que nos permite navegar, que es la en E0S3, esta aquí vemos que no tiene configurada ninguna IP, por lo tanto es la razón por la cual no tenemos acceso a internet, ¿no? Bien, ¿qué más podemos hacer? Dice, también podemos utilizar nmclick para comprobar el estado de las interfaces, ¿verdad? Entonces aquí nos da dos opciones. Usémosla para tener conocimiento de estas de aquí. Entonces, colocamos el nmclick, ¿verdad? Creo que no estoy... Ya. Colocamos el nmclick device status. Déjenme ver si lo escribí bien. Ya, entonces colocamos esto de aquí. Oh, se me agranda esto aquí. Ya, colocamos esto de aquí para ver, como nos dice acá el contenido, el estado de las interfaces. O sea, son varias maneras para ver el estado de las interfaces. Le damos Enter, ¿verdad? Y ahí estamos viendo el estado de las interfaces. Como vemos, la interfase de look, la primera interfase que sirve para loopback, está sin gestión, o sea, digamos que está habilitada, pero la que nos interesa, la M0S3, que es de tipo Ethernet, o sea, la que nos permite conectarnos a la red, está desconectada. Entonces, por ahí ya tenemos malas noticias con el uso de la red. Vamos al siguiente comando. El siguiente comando es el nclick connection show. Vamos a ponerlo, esperemos a ver si me acuerdo cómo se escribe. nmclick, ¿verdad? Connection, ¿verdad? Pero es con doble N. Connection show. Entonces, vamos a ver. Ahí lo hacemos. Y ahí nos está mostrando el estado de la conexión, donde vemos que nuestra interfase, que es de tipo Ethernet, no está conectada a ningún dispositivo, ¿no? Entonces, por todos lados vemos que la red no está habilitada. Sigamos avanzando. Ya. Ahora que ya revisamos el estado de nuestra red y que ya sabemos que no funciona por ningún lado, vamos yéndonos a un archivo de configuración del dispositivo de red, que es el ifconfig-mp0s3, el que ustedes están viendo aquí. Este archivo de aquí, como ustedes ya saben, en Linux todo es un archivo y por lo tanto debemos de movernos a este archivo de aquí para ver cómo funciona la configuración. Entonces, nos vamos utilizando el comando cd, ¿verdad? Vamos a irnos directamente a ese directorio, entonces vamos a poner cd, el comando para cambiarnos de directorio, change directory, slash para ir al raíz, y luego del raíz vamos a ir al etc, al etcétera, luego vamos a ir al directorio sysconfig, ¿verdad? Luego de ir al directorio sysconfig, vamos a ir al directorio network. Network rayita, déjenme ver el nombre del directorio, network rayita scripts. Entonces ahí voy a poner scripts. Y finalmente nos cambiamos allí, ¿no? Entonces, miren ustedes, esto se me mueve, déjenme, no sé si lo puedan ver, déjenme subir esto acá arriba. Ya, miren ustedes, vamos a hacer un cd al directorio raíz, del raíz bajamos al etc, del etc bajamos al sysconfig y del sysconfig bajamos al network script. Les damos enter
Le damos Enter y ya estamos directamente en ese directorio. Podemos hacer un list para ver qué archivos hay allí. Y dentro de todos esos archivos hay un archivo que nos interesa, que es el archivo, déjenme ver, es el archivo. Profe, una consultita. ¿Cómo ponía, cuál es después de la carpeta cuando usted ponía CD, qué era lo adicional que ponía para ver la lista? List, De LS. ya, ok, muchas gracias. Disculpe. Ya, entonces aquí nos interesa un archivo. Aquí está. Nos interesa el listconfig rayita M0S3, que es el archivo de la interfase de red. Ese archivo allí nos interesa. Para poder trabajar con ese archivo necesitamos llamar a un programa que es un editor de texto, ¿sí? Así como el Notepad en Windows, pero que aquí en Linux se lo conoce con el famosísimo nombre del VI. Confesión que les debo hacer, yo odio el VI. Alguna vez cuando recién empezaba, así al igual que ustedes, entré al VI y no tenía idea de cómo salir, nada funcionaba, estaba estático, me dio mucho problema. Me costó comprender cómo funcionaba ese VI. Espero que no les pase a ustedes lo mismo, pero vamos a tener que trabajar con el VI. Si ustedes ven el documento, lo que tenemos que hacer es llamar al comando VI y editar el archivo que está aquí en esta ruta, que es el isconfig en PS3. ¿Sí? Entonces, una vez que editemos con el editor, vamos a tener que buscar un parámetro que se llama un bot, ¿verdad? Y ese parámetro dice que un bot está igual en no. Ese parámetro hace que se habilite la interfaz de red al momento de encender el equipo. ¿Sí? Cuando está en no, quiere decir que la interfaz de red está por defecto apagada. Cuando está en yes, quiere decir que la interfaz de red está por defecto prendida, ¿no? Y también vamos a tener que configurar el parámetro botproto con DHCP, ¿verdad? Porque si lo ponemos con DHCP, habilitamos a que el servidor agarre una IP dinámica de un servidor DHCP. Si queremos poner una IP fija, este parámetro lo tenemos que cambiar por static. ¿Sí? En la mayoría de los trabajos ustedes van a poner static porque estos equipos suelen ser servidores. Y como servidores, es muy difícil que un servidor trabaje con DHCP. Siempre tienen IP estática. Bien. Entonces, vamos a ver algo parecido a esto de aquí y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Regresemos a Linux. En Linux vamos a entrar con el VI, ¿verdad? Pero tenemos que poner el nombre del archivo con el cual tenemos que trabajar. Vamos a ponerle el ifconfig en PS0S3. ¿Sí? Entonces, cuando yo dé Enter, vamos a entrar a un modo de edición de ese programa que se llama el VI, que más adelante ustedes lo van a manejar. Bien. Una diferencia con respecto al documento es que nosotros ponemos directamente el VI y el nombre del archivo porque ya estamos en el directorio. En el documento, como no nos encontramos en el directorio, entonces lo abrimos poniendo la ruta completa donde se encuentra el archivo. Pero como en este caso yo ya estoy en el directorio, omito la ruta del archivo, ¿no? Les voy a poner el VI allí, le voy a dar Enter para entrar al modo de edición. Y aquí ya estamos en el modo de edición, ¿verdad? Y el comando que teníamos que cambiar, miren, aquí está el botproto con DHCP, ese no lo tocamos, pero aquí tenemos el parámetro onboard, lo tenemos igual a no y tenemos que ponerle yes. Si yo no me equivoco, con la letra I minúscula
entro en mi modo de inserción y aquí entonces yo le pongo la palabra yes y con eso ya he cambiado el parámetro que estamos requiriendo, ¿no? Repito, con la letra I para el VI, eso significa insertar, y en ese momento podemos insertar y sobreescribir un valor, ¿verdad? Y ya hemos cambiado el archivo. Ahora, para grabar este archivo, tenemos que dar el comando escape, la tecla escape, poner los dos puntos. En este caso yo me olvido de dónde están los dos puntos. Dos puntos. Déjenme ver, déjenme buscar por acá los dos puntos. Sí, perdón un ratito, como tengo el teclado cambiado. Ya, aquí tengo los dos puntos aquí, pero acá tengo que encontrar los dos puntos y no suelen estar ahí. Ya, ahí me salieron los dos puntos. Entonces, para grabar tengo que poner dos puntos, W de write, o sea, de escribir, y la Q de quick, de salir. Entonces pongo WQ y se graban los cambios que he realizado en este archivo. Ya, para verificar si el archivo se ha grabado, podría yo utilizar podría de nuevo hacer el VI. Entonces, si vuelvo a hacer el VI del archivo, ¿verdad? Vean ustedes que el parámetro está en yes, entonces sí se cambió. Y en este caso aquí simplemente pongo los dos puntos para salir y voy a poner el comando signo de numeración, ¿verdad? Y Q. El signo de admiración significa para que no grabe y el Q para salir, ¿no? Entonces le doy eso de allí, ¿verdad? Y en este caso ya debería de salir, pero parece que tengo un error. Ya, como no hubo cambio, entonces dice no graba, ¿no? Ya, entonces ahorita ya salía el prompt, ya hice ese cambio que me pedía el archivo, entonces ya hemos configurado el archivo de configuración de la tarjeta de red. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Ya, esto de aquí ya lo hicimos, este de acá no hubo necesidad de hacerlo. Si nosotros vamos a poner una dirección IP fija, estática, ¿verdad? O como le llaman una IP pública, entonces debemos de cambiar este parámetro, pero por el momento no, ese no fue nuestro cometido. Bien, aquí nos indica que cómo tenemos que salir del VI con WQ, ¿verdad? Y si no vamos a grabar, pues ahí tenemos que salir con el Q y el signo de admiración si no queremos salir, y si solo queremos grabar, pues con W grabamos, ¿no? Bien. Ya, una vez que ya hemos activado la interfaz de red, entonces ahora debemos de reiniciar todo el equipo, ¿verdad? Y si no queremos reiniciar todo el equipo, podemos únicamente reiniciar los servicios de red para que los servicios de red vuelvan a leer este archivo de parámetros y se vuelvan a cargar ahora sí, pero con una configuración diferente, ¿no? Entonces, para eso de allí vamos a utilizar el comando system control. Entonces, vamos a poner System Control, ¿verdad? Restart Network.service para restar los servicios de red. System Control Restart Network para reiniciar todo lo que es la red. Y System Control Status Network Service para ver los estados de la red, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner el System Control. System Control Restart Network Service. ¿Ya? Ah, perdón. Era network. Así era. Ya, entonces ya cambiamos el archivo de configuración de red. Ahora vamos a
hacer un restart. Un restart es apagar y volver a encender únicamente los servicios de red, ¿no? Entonces, ahí le damos Enter, ¿verdad? Y allí vemos que el Linux está pensando, y mientras está pensando quiere decir que sí, efectivamente puede estar haciendo algo, y este algo es el que nos conviene, que es que reinicia los servicios de red. Ya, ahí nos devolvió el prompt. Eso quiere decir que los servicios de red ya están en restart, ¿no? De ahí decía que había que hacer un restart de toda la network, ¿verdad? Hagamos lo que dice el manual. Algunas de estas cosas son como hacer lo mismo, pero de distintas maneras. Entonces hacemos un restart de la network. Me imagino que con la network es todo lo que tiene que ver con la network. Entonces debería de demorar lo mismo o un poquito más, porque en un lado hicimos un restart solo de los servicios y ahora estamos haciendo un restart de toda la red, ¿no? Bien, de allí decía que teníamos que hacer un system control. Un system control, me parece que era status network service, para ver cómo está el servicio, ¿verdad? Entonces vamos a ver network. Ya, que tenemos que hacer un system control status network service para ver el estado de la red. Entonces vamos a ver cómo está en este momento y revisemos. Ya, si se fijan en este último lado, dice que el servicio de network local está ok, ¿no? Y si se fijan en el anterior, ven que se ha activado la interfaz en P0S3, que anteriormente no estaba activa. Entonces se podría decir que hemos logrado activar la red. Bien. Ya, esto ya lo aplicamos, ya hicimos el System Control Restart Network Service y el System Control Restart Network, ¿verdad? Y también usamos este de acá. Este no hemos hecho, Service Network Restart. Es lo mismo, pero con otro formato, ¿verdad? Es un formato antiguo. Hagámoslo para ver si sirve. Entonces, Service, yo ahí me doy cuenta que estoy ya medio chapado a la antigua porque yo usaba este de aquí. Network Restart. Entonces vemos que allí lo que estoy diciendo es que apague y enciende los servicios de red, y en este caso ustedes están viendo que hubo un mensaje allí que dice que está restart, ¿verdad? El servicio de red, ¿verdad? Vía System Control. Allí nos dice que eso fue ok y ya recuperamos el prompt, ¿no? Entonces, de cualquiera de las tres maneras reiniciamos los servicios de red. Ya, este aquí ya lo hicimos. Este aquí ya lo hicimos. Ya, ahora nos dice que hagamos un IPA para ver cómo está nuestra red. Recuerden ustedes que al inicio hicimos un IPA para ver cómo estaba toda nuestra red. Y vamos a repetirlo en este momento. Y en este momento que hacemos un IPA para ver toda la red, nos interesa ver cómo está nuestra interfase número 2, la MP0S3. Y en este momento vemos que nuestra interfase MP0S3 ya tiene, ¿verdad? Si se fijan ustedes aquí, ya tiene asignada una IP. Esto quiere decir que la interfase ya está trabajando y ya tiene una interfase de red, ya tiene una máscara de red también. Entonces, aparentemente ya tenemos red, ¿sí? Para poder nosotros tener red, ¿verdad? Quien le da el servicio de DHCP es la máquina virtual. La máquina virtual crea una especie de red de VirtualBox. Y entonces hace como una especie de servidor DNS y servidor de DHCP y entrega una IP, en este caso, a este equipo Linux. Es por eso que la tiene. Si no existiera un equipo que esté dando direcciones IP dinámicas como un servicio de DHCP, entonces este equipo no tuviera esa dirección IP. Entonces, como VirtualBox lo ofrece, por eso él la ha tomado. También recuerden que cuando nosotros configuramos este equipo, nosotros configuramos la tarjeta de red del VirtualBox
para que pueda hacer un puente entre el host, o sea, mi máquina física y mi máquina virtual. Por eso es que hay un puente, hay un canal de comunicación entre ambos. Si no hubiéramos hecho eso, no existiera la comunicación. Bien, sigamos revisando. Ya, entonces aquí nos fijamos que ya tiene una dirección IP, ¿verdad? Otra manera de comprobar eso de allí es con el comando IP router, ¿verdad? Este se utiliza bastante en lo que son router. Entonces podemos hacer un IP router para ver por dónde está ruteando nuestra interfase en P0S3, ¿no? Entonces hagamos ese IP router, IPR de IP router, ¿verdad? Y ahí podemos ver por dónde está saliendo nuestra interfase. Ya habíamos visto que anteriormente le habían asignado la IP14. Déjenme ver más arribita. Ya, bueno, aquí está la interfase de red 14. Y miren, y sale por la 192.168.0.1. Este es el gateway, ¿verdad? La puerta de salida de nuestro equipo Linux. Este gateway de aquí es una dirección de la máquina virtual, o sea, el VirtualBox está ofreciendo esta dirección de aquí. No se olviden de poner sus dos apellidos y dos nombres por el tema de la asistencia y también no se olviden de ingresar al aula virtual por el tema de la asistencia. El aula virtual ya está habilitada. Desde ayer lunes está habilitada el aula virtual. Bueno, continuemos. Entonces ya comprobamos que por dónde estamos saliendo y ya vimos que cuál es nuestro gateway de salida, ¿verdad? Y por acá tenemos las instrucciones para configurar una IP estática. Esta es la configuración que más se utiliza, las IP estáticas cuando trabajan con Linux, porque generalmente trabajan de servidores. Entonces, tienen que cambiar todos estos comandos de aquí. Aquí está el archivo que tendrían que editar con el VI. Tendrían que poner en el box proto, ponerle static, ¿verdad? Aquí en el onbox ponerle yes para que se habilite la interfaz. Y tendrían que poner la IP fija, ¿verdad? En IP address, ¿verdad? Entonces aquí pondrían la IP fija, aquí pondrían el prefijo o la máscara, ¿verdad? Tendrían que poner el gateway y tendrían que poner un servidor DNS para que pueda resolver el nombre de dominio, ¿no? Entonces, todas estas configuraciones son necesarias en el caso de que ustedes quieren configurar una IP estática. Bien, aquí dice el archivo que tiene que editar, que es el mismo archivo, así es como les queda. Y entonces aquí, este sería el manual para la IP estática. Bien, entonces ya con esto de aquí, ustedes han aprendido a configurar la red de un servidor. Por cierto, me olvidé. Ya, aquí estoy en el servidor, ¿verdad? Supuestamente todo está configurado. Voy a hacer un ping, ¿verdad? Al 8.8.8.8. Allí hago el ping y vean ustedes que ahora recibo respuesta del 8.8.8. Tengo entendido que el 8.8.8 es un servidor DNS de Google. Esto quiere decir que tengo salida al Internet. ¿Cómo tengo salida en Internet? Porque de mi servidor Linux, acceso al VirtualBox y del VirtualBox, acceso a la tarjeta de red de la computadora física y de esa manera salgo al Internet. Bien, para cortar este pin, hagan el control C y de esa manera cortan la ejecución del comando. Tengo buen tiempo de respuesta, miren. Estos son los tiempos de respuesta en milisegundos del pin, entonces tengo buenos tiempos de respuesta. Otra manera de comprobar, a ver si tengo un servidor DNS, es hacer un ping a www.google.com, ¿no? Voy a hacer un ping a ese dominio. Para que pueda resolver ese dominio, necesito un servidor DNS que me resuelva el nombre de ese dominio. Y como el ping sí me está devolviendo respuesta,
¿verdad? Esto quiere decir que un servidor DNS me resolvió el nombre de este dominio y de esta manera estoy yo saliendo, ¿no? Entonces, ahí hemos comprobado que sí tengo conectividad al Internet. Este de aquí no lo he usado, estoy probando a ver si funciona. Quiero ver cuál es la ruta de salida para llegar a Google. Entonces, aquí estoy viendo que lo primero que hago es, este es el nombre del equipo. Recuerden que nuestro equipo se llamaba localhost. Entonces, nuestro localhost sale por uno que se llama gateway, que debe ser el de aquí. Luego sale por un segundo gateway, ¿verdad? Luego sale por esta dirección. Esta dirección ya es una dirección de afuera, hace algunos saltos, ¿verdad? Y por aquí veo que se van a estos servidores de acá y todavía está saltando en la red, ¿no? Entonces, todo esto para alcanzar la dirección de Google. Entonces, aquí podemos ver cuál es la ruta que sigue los paquetes de comunicaciones de nuestro equipo para alcanzar la red, ¿no? Bien, ese no sabía si me iba a funcionar. Yo lo conocí como Tracer, pero aquí es Tracer Path. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Ahora es el momento de preguntar. Esperemos en la próxima clase ya tener instalado. Ya. Bueno, entonces ya tenemos instalado Linux. La misión de esta semana sería que instalen la red. Así mismo en equipo, así mismo pueden grabar un video o pueden hacer un informe. Lo importante de ese informe sería que tengan la captura de imagen donde están reunidos virtualmente, ¿verdad? Demostrando que todos han cooperado. Yo sé que a ustedes se les está haciendo difícil, ¿verdad? Trabajar cooperativamente, pero deben intentarlo porque es la manera que ustedes van a aprender. Si solamente uno trabaja, pues entonces no van a aprender. Yo aquí estoy rodeado de mosquitos. Bueno, ¿no hay más preguntas, jóvenes? Ingeniero, lo que son esas diapositivas, ¿te cree que nos pueda facilitar, no? Sí, yo se las he de subir. La diapositiva de la red y la diapositiva de la instalación de Linux se las subo, Dios mediante, en esta semana. Justamente yo le subo Gracias. la diapositiva y la tarea. Creo que para la instalación de Linux, me parece que sí le subí la diapositiva de instalación de Linux. Déjenme verificar. Se me cerró ya la sesión. No sé cómo van con las asistencias. Déjenme, aprovechando que estaba allí, déjenme revisar cómo van ustedes con el tema de las asistencias.
Ah, ya, aquí no les he subido el documento de instalación en Linux, pero ese documento de instalación en Linux me parece que está aquí en la introducción. Aquí en la introducción, me parece que sí está. Si no, yo acá en la sección 4 que corresponde a esta semana, allí les subo los dos documentos de la instalación de Linux y la instalación de red, para que ustedes sigan la receta, por decirlo así. ¿Sí? De todas maneras, entiendo yo que hay ciertos comandos que todavía no están familiarizados, entonces son comandos especiales que se usan más en las instalaciones. ¿Sí? No son tan comunes. Bien, veo que algunos, miren, por ejemplo, Cordero Ronquillo tiene ya un porcentaje bajo de asistencia. La mayoría de ustedes está con 87, o sea, tienen algunas faltas. Ya tienen presente hoy día, tienen falta el día 20. ¿Qué cayó el día 20? El día que estaba en mantenimiento. El día Cuando estaba en 20, mantenimiento la no, el plataforma. día 20 fue el día miércoles. El día miércoles no está de mantenimiento. El día 20 fue miércoles, el día 20 no está de mantenimiento. Estuvo en mantenimiento el día jueves, si no me equivoco. Pero miren que ya casi ¿Quiénes no nadie. tenemos falta el día 20? El día 20 la mayoría tiene falta. Había problemas con la red de internet. Yo sí estuve en clase. El día Pero 20 ingeniero, la fue, mayoría estuvimos todos, pues el 20. el día 20 fue miércoles. Ese día ustedes tenían que entrar, no tenían clase física, sino que tenían clase asincrónica. Claro, pero usted nos indicó igual ¿Dónde el está? día Presidente de curso. jueves, recién nos indicó eso. O sea, ¿Dónde de está el que, presidente de curso? de que desde ya teníamos que hacer eso, o sea, esta semana. Porque Presidente, igual nos juntaba la asistencia, eso fue lo que nos dijo el día ¿quién es el jueves. presidente de curso? Ese día me cortaron el internet. A muchos nos cortaron el internet. Les cortaron internet. ¿Por qué les cortaron internet? Ya, no, mentira, ya pagué. Ya, miren, yo lo que necesito saber, porque sí es cierto que ese día 20 la mayoría tiene falta, necesito que me confirmen si el día miércoles comenzó la falla de la plataforma. Pero que yo recuerde fue el día jueves, porque yo tengo los cursos del día jueves de la tarde, sí tienen asistencia. Entonces, si ya falló desde el día miércoles, los del día jueves tenían que haber tenido falta y ellos sí tenían asistencia. Pero mírenos ahí, pues ingeniero, miren los nombres, a ver cuáles son los Ingeniero, y si revisa el video, ¿no? Porque yo aquí estoy viendo que han enviado un mensaje, bueno, desde el día miércoles sería, 20. El día miércoles fue el mensaje. Sí, porque igual día se informa la plataforma está en mantenimiento. Y el Ya, 21 pero ¿quién de nuevo envió el también. mensaje? Ve, ¿Quién envió el mensaje? yo tengo en el grupal de ¿Usted es el presidente del carrera. curso? No, yo no, es Giancarlo. Ese creo que fue el coordinador, Carlos Arzola, creo que fue el que envió. Claro, él envió Él mandó Él envió al el día grupo. miércoles, pero envió tarde, casi a las 10 y media de la noche. Ya, miren, como... Yo tengo a las 6 aquí. A las 6 de la tarde envió. Dale, bien, pues, presidente. A las 6 de la tarde está aquí y dice a las 10. Revisa bien, Giancarlo. Ese día 20 solamente 3 han marcado la asistencia. Ya miren, como la mayoría no marcó, aparentemente por el tema este de que el servidor falló,
Entonces voy a eliminar esa asistencia. Otra, una cosita, después de terminar esta clase, seguimos conectados, ¿verdad? Para que marque la sincrónica o ya directamente se marcó ahorita. No, para que les marque la sincrónica tienen que ingresar al aula virtual. Y Es tienen que yo que ingresé estar ahorita conectados directamente del aula virtual. Pues. y tienen que revisar que les haya marcado la asistencia. Ah, ya. O sea, sería después de las 9. Ustedes pueden ingresar en la mañana, en la tarde, durante clases o después de clases, porque tienen habilitado desde las 7 hasta las 10 de la noche. Ya, miren, ahí les corregí esa asistencia y ahí ya algunos ya están al 100%, pero cuídense los que tienen 70 porque puede ser peligroso. ¿Sí? Miren, con esto aquí ya ustedes ya pierden el curso. Entonces, los que tienen baja porcentaje de asistencia, cuídense. Bien, bueno, ya comprobamos esto de aquí. El compañero Cordero, pero aquí está conectado, pues. Sí, profe, aquí estoy. Pero yo estoy conectado con usted. Entonces, Sí, pero tiene tiene que ingresar a la plataforma. conectarse al aula virtual. Y yo estoy conectado en el aula virtual. Ahorita en este preciso momento también estoy conectado. Ahorita sí, pero el 21 y el 21 no estuvo conectado y el 14 tampoco. Chuta. El 21 fue el jueves y el 14 fue el jueves. ¿Usted tiene problemas los días jueves? No, los días jueves no, al contrario, me toca trabajar en casa. Son los miércoles, lunes y viernes. Lunes, miércoles Pero y viernes. esos dos jueves usted tiene falta. Qué raro. Entonces, yo eso es lo que les digo, que si ustedes se conectan, verifiquen en el informe que les puso la asistencia para que estén seguros. Si no les puso la asistencia, saquen evidencia y justifiquen. Ya, profe, entonces una consultita. Es que mire, yo la verdad, sinceramente, en este segundo periodo, muchos profesores nos dicen que ingresemos ahí, otros nos dicen que no, que nos van a tomar la lista. Entonces, siendo sincero, como recién estamos iniciando clases con ustedes en el segundo periodo, yo no sé a veces con qué profesor tengo que ingresar y con qué profesor no tengo que ingresar. Entonces, me imagino que en su momento me tuve que haber confundido y no ingresé al aula virtual. Igual, ya yo sé que ya, al menos ahorita ya me va a quedar claro de que con usted tengo que ingresar al aula virtual para poder marcar la asistencia. Porque dicen algunos que Lo la más salomónico es que ingresen cuando les toca el horario. Eso sería lo más O sea, en salomónico. este caso, mañana también hay que ingresar, ¿verdad? Porque toca sincrónico. Sí, justamente esa es la que no marcaron la semana pasada. No importa el horario, ¿verdad? Desde la mañana En mi hasta la... caso, no importa el horario porque yo les he puesto desde 7 de la mañana a 10 de la noche. Hay otros Ya, compañeros está bien, entonces. que les ponen en el horario. En mi Ya, caso está no, bien. porque como es asincrónico, conectan. El tema es la Licenciado, buenas noches. Disculpe la pregunta. ¿Dónde puedo ver para para lo que es la asistencia de las clases asincrónicas? Aquí, en esta pestañita, usted vaya y pone informe. Ya. ¿Sí? En la pestañita azul, lo despliega y pone informe y entonces les aparece este informe de aquí. Y ahí ustedes pueden ver si les marcó o no les marcó. Esto es lo más seguro. Ya, ok, muy amable, gracias. Nosotros tenemos que ver donde dice en detalle. Sí, ahí en informe y ahí ustedes verifican dónde les sale. Yo como no tengo el menú de los alumnos, pues no es que sea al 100% donde tienen que ir. Claro, es que a usted le sale diferente. Nosotros como somos los alumnos, nos sale en detalle. Bueno, al menos yo me doy cuenta que me sale en la opción en detalle. Sí, así sale.
Bueno, ya. ¿Vimos estas diapositivas? No. Esa parece que no. Yo creo que ya vimos, porque estoy casi seguro que esto ya les expliqué. No. No. Seguro, es este dibujito, no. Sí, sí, sí. El dibujito sí. Sí, ya esto yo ya les Sí, expliqué. ¿qué tal todo? Me imagino que llegué hasta el tema, hasta aquí llegué, hasta la Sí, instalación. sí, hasta ahí, sí, sí. A lo que... Ya, entonces aquí está el tema de la El comienzo instalación. sí, no, eso sí, no, pero eso sí. No, también les expliqué, sino que me quedé aquí en la instalación. Ya, y esto probablemente no les expliqué. Ya, miren, cuando nosotros instalamos Linux, Linux tiene un núcleo. Ese núcleo se conoce como el shell. En este caso nosotros utilizamos el shell bash. Este shell es el que va a ser de intérprete entre los comandos que nosotros ingresemos por las consolas, ¿verdad? Y esa información se la va a pasar al núcleo para que ejecute esas instrucciones que nosotros ingresamos por el teclado o por el script. Los comandos pueden ser por teclados, es decir, que nosotros los escribimos, o nosotros podemos generar un archivo de texto con diferentes instrucciones y esas instrucciones se ejecutan secuencialmente por el sistema operativo. Eso se conoce como un script. Bien, entonces este shell bash, que es un intérprete, normalmente se llama shell, ¿verdad? Y significa o tiene algo que ver con el kernel. Es decir, el kernel, que son los programas más básicos, ¿verdad? Que significa el núcleo, el software más elemental del sistema operativo. Y entonces este es el que va a ejecutar los comandos que nosotros ingresemos. A menudo este núcleo está rodeado por un software que lo protege, que se conoce como el shell, y que en Estados Unidos pues esto significa algo así como concha, que lo envuelve, que lo protege. Y esto es lo que rodea al núcleo de Linux, y para acceder a ese núcleo pues atravesamos el shell y llegamos al núcleo a través de los comandos. Por lo tanto, el shell es una interfaz que funciona en modo texto entre el núcleo y los usuarios. Entonces, yo como usuario estoy aquí, Linux está allí dentro del software, y la pantallita que se muestra es el shell, y a través del shell yo ingreso los comandos que quiero que haga el núcleo. Entonces, este es el concepto del shell. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, entonces avancemos. Bueno, hay varios tipos de shell, ¿no? Entonces, el CH es el de Console Shell, que ya no se utiliza. Hay otro CH que es el Burnell Shell, que sustituyó al primero. Hay el Bash, que es el que estamos utilizando en este momento. Ese es el Burnell Again Shell. Hay el KSH, ¿verdad? Hay el CSH o el C Shell. Hay el ZSH o el Z Shell. Hay el TCSH, el TSNS Shell. El ASH, el A Shell. El DASH o DAS, que es el Debian Alchemist Shell, ¿no? Entonces, hay diferentes números de shell, es decir, diferentes números de núcleo. Cada uno de estos, pues, se diferencia un poco de los otros por alguna característica. Por ejemplo, el C Shell es un núcleo que fue escrito totalmente en C. Obviamente, como fue hecho en C, quiere decir que su interacción con el hardware de la máquina va a ser un poco superior a los otros, porque como C es un poco más cercano al código de máquina, entonces las instrucciones se ejecutan más rápido. Bien, el bash es el shell que viene por defecto. Este es un derivado del Burnell Shell, ¿verdad? Burnell es el nombre del programador de este shell, ¿no? El bash no solamente lo podemos encontrar en Linux, sino que como esto es un software libre,
se puede ejecutar en otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, estos shells se suelen utilizar para otro tipo de programas, como por ejemplo un teléfono o no sé si han visto unos aparatos chiquitos que necesitan sistema operativo y le ponen un Linux chiquitos allí. Entonces lo que hacen es que cogen este shell y se lo ponen a esos nuevos aparatos, ¿no? Por ejemplo, el Mac o también Windows pueden utilizar parte de este shell para crear una interfase que se parezca, que permita manejar algún dispositivo. El shell funciona en un terminal originalmente, entonces el terminal es una verdadera máquina porque cuando recién salió el sistema operativo Linux, el sistema operativo, Unix, ese trabajaba en un mainframe, un super equipo, ¿verdad? Y como las computadoras eran caras, simplemente se les compraban pantallas con teclado a los usuarios y estos se denominaban terminales tontos. Entonces los usuarios utilizaban este terminal, pero se conectaban al servidor central y el servidor central los atendía y parecía que los usuarios estaban trabajando en una computadora, pero esto no era más que un simple terminal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, este shell es esa interfase de modo de línea de comando que está esperando que el usuario ingrese un comando por el teclado, ¿no? Tal como lo hemos hecho en Linux. Entonces, allí nosotros conocemos una cosa que se conoce como el prompt, donde tiene cierta información del terminal. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Eso que está saliendo aquí se conoce como el prompt, ¿sí? Y este prompt era importante porque anteriormente, como se manejaban terminales tontos, se necesitaba una manera de identificar a los terminales, ¿verdad? Y entonces, por eso el prompt nos servía para identificar algo de eso, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es el prompt. Bien, si... No veo dónde está la presentación. No sé qué le pasó a la presentación. Yo creo que la cerré. Voy a hacer la presentación desde aquí. Ya estamos por ahí más o menos. Ya, entonces estamos aquí en el prompt, ¿no? Entonces aquí vamos a tener cierta información. Entonces el prompt se asemeja a algo como esto de aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos algo similar aquí, tenemos los dos corchetes e información entre los dos corchetes. En esta línea de aquí obtenemos información, en este caso obtenemos el nombre de inicio de sesión o del usuario, ¿verdad? Si vemos acá, vemos que aquí nos aparece el root. Entonces el root viene a ser nuestro usuario que ha iniciado sesión. Allá. Luego encontramos el nombre del servidor o del hostname o el nombre de la máquina. Entonces aquí vemos que nos dice localhost. Localhost es el nombre de nuestro servidor Linux. En redes, ¿verdad? El arroba a veces se utiliza para separar dominios, entonces esto se leería algo así. Root, usuario del dominio localhost, ¿no? Entonces el arroba nos sirve para separar dominios, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un usuario y un dominio, entonces este usuario es parte de este dominio. Luego tenemos la ruta, en este caso Network Script. Es la ruta donde nos encontramos actualmente en el directorio, entonces estamos en esta ruta de aquí. Aquí no se ve la ruta completa, si ustedes quieren ver la ruta completa, existe el comando pwd, entonces allí en pwd
vemos que la ruta completa es etc sysconfig network script, ¿no? Pero aquí vemos el último directorio activo donde se encuentra el usuario, que en este caso es network script. Y finalmente tenemos un símbolo, en este caso el símbolo dólar. Eso es para indicar qué tipo de usuario está utilizando la consola. Cuando sale el símbolo de dólar, eso es un usuario normal. Y cuando sale el signo de numeral, este es un usuario con privilegios de administrador, ¿no? Bien, les indicaba entonces aquí que el signo dólar es un usuario normal y el signo numeral es un usuario que tiene privilegios de administrador. A veces existe el comando SU para cambiarse de usuario normal a usuario root. Entonces, el comando SU permite convertirme en superusuario. ¿Sí? Entonces yo le pongo SU, ¿verdad? En ese momento me convierte en superusuario. En este caso yo no veo nada. En este caso yo no veo nada porque yo ya soy superusuario, ¿no? Entonces, si yo quiero salir del modo SU, o sea, me convierte en un superusuario por un segundo, si yo pongo exit, ¿verdad? Me salgo del superusuario y regreso a mi usuario normal. Pero como yo soy el superusuario, entonces yo me convertí en superusuario y luego regresé a ser superusuario. O sea, aquí no se aprecia el cambio porque yo soy ya un superusuario. Pero si fuera un usuario normal, me convertiría en root y luego regreso como usuario normal. Entonces ya tenemos un comando que es el SU que sirve para convertirme en superusuario. Bien, cuando vemos la ruta allí en el prompt, hay veces que nosotros tenemos, ¿verdad? El signo de la tilde de la ñ, ¿verdad? Esa tilde de la ñ nos indica que nosotros nos encontramos en el directorio personal. En este caso, si yo me cambio al directorio root, el directorio root es el directorio home del usuario root, y por eso ustedes van a ver que tiene esta ñ aquí, y cuando ustedes vean esta ñ aquí, o la tilde de la ñ, significa que estamos en el directorio del usuario, ¿no? Si yo pongo un list, veo que en el directorio home del root no tengo mayor cosa. ¿Sí? Está vacío, apenas hay un archivo de Anaconda allí. Bien, los comandos o las instrucciones que ya ustedes han visto, algunas de esas que nosotros ponemos aquí en GNU Linux, ¿verdad? Tienen una sintaxis, o sea, corresponden a una sintaxis. Entonces, la sintaxis para estos comandos es el nombre del comando y los parámetros y los argumentos, ¿no? Existen comandos que no pueden llevar ningún parámetro o ningún argumento, entonces estos ejecutan alguna acción por defecto, ¿verdad? O ejecutan algún mensaje de error si es que necesitan parámetros, ¿no? Los parámetros generalmente vienen precedidos de un guión y luego viene el parámetro, ¿verdad? O en algunos casos, si ustedes requieren colocar varios parámetros, pueden poner los parámetros separados por espacio, guión, parámetro, guión, parámetro, guión, parámetro, o se puede colocar un solo guión y todos los parámetros en seguidilla, ¿no? Entonces, así pueden utilizar el sistema Linux. Entonces aquí tenemos el sistema Linux, estamos hablando de parámetros, por ejemplo, si yo hago el comando list trabaja sin parámetros y sin argumentos, pero también el comando list puede trabajar con parámetros. Entonces ahí lo vemos sin parámetros y ahí lo vemos con parámetros. Si yo hago el usuario, por ejemplo, pwd, que me lista la ruta actual del directorio, yo veo que puede trabajar sin parámetros. Entonces, sin parámetros me indica el directorio actual. Y si yo pongo otro comando, como por ejemplo el comando copy, el comando copy me sale error porque ese sí necesita parámetros. Entonces, hay comandos que trabajan con parámetros y argumentos, y hay otros que pueden trabajar sin parámetros y argumentos y
ejecutan una acción por defecto. Para ejecutar varios comandos en línea se pueden ejecutar con el punto y coma. Por ejemplo, hay un comando que se llama hecho. El comando hecho me permite mostrar un mensaje por pantalla. Por ejemplo, si yo pongo hecho hola, se va a mostrar hola por pantalla. Entonces, si yo pongo hecho hola, punto y coma, hecho como, punto y coma, hecho estás, ¿verdad? Y yo ejecuto eso, entonces él ejecuta los comandos en una sola línea separados con punto y coma. Entonces el punto y coma vendría a ser interpretado como el separador de líneas de comando, ¿no? Entonces ahí pone hola, ¿cómo estás? Porque ejecutó estos comandos de manera seguida. Ya, entonces existen dos tipos de comandos. Existen los comandos externos. Estos comandos externos son comandos que ustedes los encuentran en la carpeta bin de Linux, y existen los comandos internos. Estos comandos internos son los que ya están previamente grabados en el archivo del shell y por lo tanto se ejecutan más rápido, ¿no? Los internos son más rápidos que los externos. Entonces, ahí nos está mostrando los comandos pwd, ¿verdad? Y el comando d. ¿Sí? Entonces, si yo pongo pwd, ¿verdad? Ahí se ejecuta, y si yo pongo, por ejemplo, el comando day, ¿verdad? También se ejecuta y me muestra la fecha. Entonces, tengo dos comandos allí. Ahora, si yo me voy a la carpeta, hago un change directorio y me voy a la carpeta bin, ¿verdad? Y ahí hago un list. Ahí voy a ver todos los archivos que son ejecutables. Pero en este caso a mí me interesa ver, por ejemplo, si está el D, entonces voy a hacer un D asterisco, entonces voy a hacer un list de todos los archivos que comiencen con D y que el resto sea cualquier cosa. Entonces ahí hago el list y veo que efectivamente hay un archivo que se llama D, y entonces quiere decir que este es un comando externo porque está como archivo ejecutable. Una mejor manera de saber si el archivo, el comando es interno o externo, es con el comando type, ¿verdad? Con el comando type, yo simplemente pongo type y pongo el comando pwd, y entonces ahí me dice que pwd es una orden interna del shell, es decir, está en el núcleo. Y si yo hago type, ¿verdad? De day, entonces ahí me dice que day está asociado al directorio bin. Entonces quiere decir que es un comando externo. Entonces ya hemos visto algunos comandos el día de hoy, el pwd, el ty, el day, el su, ¿verdad? Entre el cd, el hecho, entre otros, ¿no? Entonces son algunos comandos que hemos visto el día de hoy. Bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Recuerden que tienen que participar en clase, ¿verdad? Entonces, miren, en estos minutos que nos quedan, los que tengan el Termus o los que tengan el Linux, ensayen los comandos que hemos visto, ensayenlos allí, en su Termus, en su Linux, para ver si funcionan, ¿no? Entonces, así, ejecuten los comandos que hemos visto, van probándolos, y si tienen alguna duda, los revisamos aquí. Hemos visto el SU, hemos visto el PWD, hemos visto el DAY,
hemos visto el CD, hemos visto el copy, aunque el copy lo vamos a ver más adelante. Hemos visto el hecho. Hemos visto el type. Entonces, ensáyenlos en estos minutos, en sus termos o en su Linux. El hecho, ¿con qué se divide? ¿Con una rayita o con un punto? El hecho con qué se divide. O sea, ¿con qué lo separo? Ah, no, es un Para espacio ver claro. si lo trae. Para hacer varios hechos seguidos, hemos visto el punto y coma. Ah, ya, punto y coma. Eso es para ver si... Entonces, háganlo jóvenes, si les sale, compártanlo por pantalla para que se ganen su punto de actuación en clase. Recuerden que ya estamos en la mitad. Aquí ya comenzó a llover también. Ya estamos en la mitad y tienen que ganarse su punto. Si no participan en clase, al final no va a haber oportunidad. A la final yo voy a estar atrasado y a mí me va a interesar más terminar la materia que atenderlos a ustedes en su participación. Así que ahora es el momento de aprovechar. El termo creo que pesa 20 megabytes. Entonces, salió, sí me sale. ¿cuál probó el hecho? Sí, ¿Le salió? sí sale. ¿Tuvo alguna novedad? No, no. No, porque está fácil. Es el único que lo vi más fácil. Ya. Póngase ahí participación en clase. Allí en el chat, póngase participación en clase si es que no la tiene. Los que ya participaron en clase ya tienen su puntito de actuación. Entonces, pueden seguir participando, pero por lo menos ya aseguraron su punto. Preocúpense los que no tengan participación en clase. Yo ya actualicé el día lunes todas las participaciones. El que no tenga nota de participación en clase, preocúpese. Ya, por ahí vi que Bajaña Quinto estaba mostrando su celular. Creo que también ya había hecho la prueba. Bien, para que les vaya bien en esta materia, es bueno que practiquen porque ahí se familiarizan con los comandos y este tipo de cosas, si no se pueden perder. Probablemente en esta semana les ponga la instalación de la red y tal vez les ponga algunas pruebas de los comandos que estamos viendo. Preguntas, inquietudes, jóvenes. ¿Le salió este Cordero Ronquillo? ¿Ya le salió? Ya, si le salió, póngase ahí, si no tiene, póngase participación en clase. Aprovechen ahorita que es fácil. Después, ¿En dónde, profe? en el chat, porque yo lo que hago después es que copio el chat y luego con el chat actualizo el aula virtual. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay... De Telmox me salen bastantes opciones. Si usted puede, comparta como para poder guiarla. Ah, o sea que hay bastantes termos, se refiere a usted, para instalarlo. Es el termos a seca, me parece que el icono es negrito. Déjeme ver el Yo icono. lo envié al grupo, hermano. Solo pon Termux, porque veo que estás escribiendo bastantes cosas, María. Sí, ven, ahí está el icono del termos. El que tenga ese icono, bájenlo. A ver, Ah, ya es con U, ya, yo estaba haciendo con O.
Bueno, jóvenes, entonces, por ahí, Aquí está. Y de ahí, ¿qué otro pasito más? ya, pues ahí lo tiene que Mira, instalar. aquí está, ya lo puse, ya le puse instalar. Ya, Ya lo ahí instalé. me imagino que se va a demorar hasta que se descargue, son 20 megas y una vez que se descargue, ustedes pueden comenzar a probar por lo menos los comandos si les van a funcionar allí, los comandos que hemos probado hoy en día. Ah, ya. Ahorita tiene que esperar a que se descargue y cuando ya se descargue, pruebe los comandos que hemos probado hoy día para que se vayan ambientando. Ok, ahí ya está instalando. Termux. Ok. Abrir. Ya estoy abriendo. Ya estoy abriendo. Ya, pero tiene que ejecutar los comandos si quiere participación en clase. La instalación, si lo hubiera hecho la semana pasada, se lo consideraba participación en clase. Ya estoy aquí adentro. Ya, pues ejecute los comandos. Ya. Pruebe el PWD, pruebe el DEI, pruebe el CD, pruebe el hecho. Hecho, punto y coma, y al lado pongo hola. ¿Cómo está, verdad? El hecho displaya el mensaje. Entonces usted pone hecho, pone el mensaje y si quiere seguir poniendo más hechos, puede poner punto y coma para separar con otros comandos. No necesariamente el mismo hecho, puede ser otros comandos. Ok. Mi nombre es María, le pongo. ¿Sí le puedo poner eso? Puede ponerle el mensaje que usted se sienta más cómodo. Ajá. Ya está. Y para darle enter, ¿cómo le hago? Ya le puse hola, mi nombre es María. Pero ahí para darle enter. En el teclado mismo, cuando se le despliega el teclado, ahí le da enter por medio del teclado. Ok. Despliega el teclado. Ajá. Repositing. Me salió un poco de letra y un poco de comando. Eso Comando puede ser, D. cuando no reconoce el comando, puede ser que les haga esos mensajes de error. Tiene que verificar que lo haya escrito bien. ¿Sí? Recuerden ustedes que no solamente que en línea de comando, si usted no se sabe el comando y se equivoca, no lo reconoce el sistema operativo. No es como Windows, que es intuitivo. Acá tiene que ser el comando, y algo que no hemos mencionado es que en el sistema operativo Linux existe discriminación entre las mayúsculas y las minúsculas. En Windows las mayúsculas y las minúsculas son iguales, pero en Linux las mayúsculas y minúsculas son diferentes. Entonces eso tienen que considerar. Yo puse SU y me sale información about routing Android. Ya, lo que sucede es que la mayoría de los teléfonos Android, el root del Android, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces no están ruteados, no están abiertos. Cuando usted pone SU, usted pide convertirse en ese superusuario y necesita las claves y las seguridades para hacerlo. Como no lo tiene, entonces el comando no lo puede hacer. Allá. Para salir me dijo que presiono cuál la tecla Control Alt. Para salir del SU tiene que utilizar Quick, pero yo dudo que haya ingresado al SU. Yo presioné SU y me salió http www.androidicentral.com/root for information about routing Android y el signo $. Y es que le sale un mensaje de error porque usted no tiene el usuario root del sistema operativo Android. Como no lo tiene, el comando trata de convertirlo en un ser superior con mayores privilegios, pero para eso necesita que usted tenga los privilegios para convertirse en alguien de privilegios. Como no los tiene, él se queda hasta allí y no la puede convertir en superusuario. Para ser superusuario tiene que tener permiso del superusuario o tiene que tener las credenciales del superusuario. Bueno, jóvenes, vamos a, de todas maneras, a premiar el esfuerzo. Cuando uno le pone IP,
IPA. Ahí le muestra la configuración de la red. Ah, ya. Yo pongo IPA. Ajá. Thermostalls. Así me sale. Aquí está. Ya, no veo muy bien, pero asumo que sí le sale. Me anota participación en clase. Ya la anoté yo porque ya estamos sobre la hora. Ya, entonces jóvenes, nos quedamos hasta allí. Continuamos la siguiente clase. Les agradezco por su atención y no se olviden de registrar las asistencias en el aula virtual. Muchas gracias jóvenes, que tengan buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Listo jóvenes, ya guardé la asistencia, entonces me procedo a desconectar. Muchas gracias, muy buenas noches.